Hola y bienvenidos a un nuevo video de probabilidad estadística. En esta ocasión vamos a hablar de distribuciones muestrales. En esta unidad, que es la unidad 4, lo importante que tengan que tomar en cuenta es que a la hora de resolver un problema de distribuciones muestrales no necesariamente eh, es tan complicado como parece. Muchas veces no es fácil distinguir entre qué es una distribución muestral y cuándo se aplica una variable aleatoria. Pero lo importante de la unidad 3 y 4, que lo que ocurre es que, por ejemplo, en la unidad 3, ustedes tenían esa fórmula, x menos media entre la desviación estándar, mientras que en distribuciones muestrales lo que ustedes tienen es x barra menos la media entre sigma sobre la raíz de n. Aunque parecen fórmulas iguales, esa fórmula se refiere cuando estamos tratando a una población en sí. O cuando estamos eligiendo a individuos pero no de una manera aleatoria. Mientras que en el caso de la distribución muestral, aquí lo importante que define a todo es la x barra, porque estamos hablando de una media que está basada en los datos que yo obtuve. Es decir, lo que estamos aplicando es la media de los datos y no un dato de la población específica. Entonces, eso se refiere cuando hablamos de muestras aleatorias. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esta parte de aquí. Ya lo demás de la población lo vimos en la unidad 3. De todas maneras, cuando hablamos de una variable aleatoria, la variable aleatoria se debe aplicar a esta muestra aleatoria como lo estamos haciendo. Les voy a borrar esto y vamos a ver el problema que vamos a realizar. Nos dicen que la acidez de los suelos se mide mediante una cantidad llamada pH, que varía de 0 a 14. Un edafólogo desea calcular el promedio de pH para un campo de grandes dimensiones, al seleccionar aleatoriamente n muestras de núcleos y medir el pH de cada muestra. Aun cuando la desviación estándar poblacional de mediciones de pH no se conoce, la experiencia del pasado indica que casi todos los suelos tienen un valor de pH de entre 5 y 8. Si el científico selecciona n igual 40 muestras, encuentra la probabilidad aproximada de que la media muestral de las 40 mediciones de pH esté a 0.2 unidades del verdadero promedio de pH para el campo. Entonces aquí es importante que nosotros sepamos que la z se realiza con la media, que es x barra menos la media entre la desviación estándar sobre la raíz de n. Ahora, ¿qué es importante notar aquí? Cuando nosotros tenemos esta fórmula, es necesario que verifiquemos los datos que estamos utilizando. Es decir, aquí tenemos que n es igual a 40. Tenemos, queremos que la media mestral, se encuentre entre más menos 0.2 valores de la media poblacional. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí abajo. Y en sí la desviación estándar en realidad no la conocemos. Ahora, existe una fórmula que no a veces se puede utilizar en caso de que no sepamos una desviación estándar para estimar el verdadero valor de la desviación estándar. Es decir, si yo conozco el rango de los valores, yo puedo decir que la sigma es, bueno, aproximadamente igual al rango sobre 4. Como aquí tengo el rango de valores que está entre 5 y 8, entonces la sigma sería aproximadamente igual a 8 menos 5 sobre 4. O sea que sería aproximadamente 0.75. Ese valor sería el que podemos utilizar para la sigma. Ahora, ¿cómo hacemos la fórmula? Bueno, pues tenemos aquí este valor de media. Entonces, si sustituimos el valor, simplemente, bueno, tendríamos que hallar dos valores distintos. Uno para una z mayor al valor negativo,
Lo voy a poner de otra forma. Eso sería lo que nosotros queremos hallar. El valor de la probabilidad cuando la mu vale menos 0.2 y cuando la mu vale más 0.2. Entonces, si sustituimos en la fórmula, nosotros vamos a ver que tenemos x barra menos x barra menos 0.2 entre sigma entre 0.75 sobre la raíz de 40. Ese sería el valor de una z, ¿no? Z1 vamos a llamarle. Las x barras se van y me va a quedar 0.2 entre 0.75 entre la raíz de 40, que es 1.69. Si aplicamos la misma fórmula, vamos a obtener más o menos lo mismo. Nace con signo contrario. Esa. Entonces vamos a buscar en la tabla de la normal. En la tabla de la normal, cuando ustedes ubican el valor está en 1.69, que es 0.4535. Entonces, voy a borrar un espacio acá y voy a dibujar la normal. Entonces a mí me interesa todo lo que está en medio. Ahí está. Por lo tanto, si me interesa todo lo que está en medio, entonces lo que voy a considerar es cuál es el área que está en 1.69, 0.4535. ¿Cuál es el área que está en menos 1.69? Pues es la misma, ¿no? Entonces puedo sumar ambas o multiplicarlo por 2 o lo que ustedes quieran. Y van a obtener que el área es 0.907. Entonces esa sería la probabilidad de obtener la media que esté en más menos 0.2.